Buenos días, doctor Diego Cordero. Buenos días, compañeros. A continuación, mi grupo, formado por Emily Arias, Leonardo Gómez, Brian Guambaña, Nayeli Guamán y mi persona, Mataya Vaca, les vamos a presentar el tema de protuberancia o puente de Barolio. Este va a estar situado superiormente al bulbo raquídeo, inferiormente al mesencéfalo, anterior al cerebelo y posteriormente a la porción basilar. En cuanto a su configuración externa, este va a presentar una cara anterior, dos caras laterales y una cara posterior. La cara anterior va a estar constituida por lo que es un rodete voluminoso de fibras transversas. Este va a medir 3 centímetros de altura y 4 centímetros de ancho. Va a estar separado inferiormente del bulbo raquídeo por el surco bulbo pontino, superiormente de los pedúnculos cerebrales por el surco ponto peduncular, y va a presentar esta cara anterior sobre la línea media el surco basilar, el cual va a corresponderse con la arteria basilar. Este va a presentar sus bordes elevados por el paso de los tractos piramidales. A continuación, con las caras laterales, vamos a ver que esta va a continuarse de la cara anterior, se va a incurvar posteriormente y se va a continuar con los pedúnculos cerebelosos medios. El límite que va a separar o va a dividir entre la cara lateral y la cara anterior va a ser la emergencia de las raíces del nervio trigémino. De igual manera vamos a encontrar que posterior y superior al pedúnculo cerebeloso medio va a estar el pedúnculo cerebeloso superior, los cuales van a estar separados por un surco que va a provenir del mesencéfalo. La cara posterior. Esta va a presentar lateralmente los pedúnculos cerebelosos superiores y va a presentar un espacio triangular, el cual va a dividir esta cara posterior. Este espacio va a estar ocupado por el velo medular superior, el cual se va a continuar posteriormente con el cerebelo y a los lados con los pedúnculos cerebelosos superiores. Si retiramos este velo medular superior, vamos a encontrar en la mitad superior de la fosa romboidea, la cual va a estar limitada lateralmente por los pedúnculos cerebelosos superiores y medios, e inferiormente se va a continuar con la mitad inferior de la fosa romboidea. No vamos a encontrar una línea precisa de límite, por lo cual estas estrías medulares van a ser las que separan estas dos mitades. Este triángulo pontino va a presentar en su superficie el surco medio posterior, el cual va a ser la prolongación del bulbo raquídeo. Encontramos que lateralmente a este surco están los colículos faciales. Lateralmente a estos colículos vamos a encontrar la fosita superior, el área vestibular, y entre el área vestibular y los colículos el locus cerúleo. Ya, la configuración interna del puente. Aquí cabe recalcar que vamos a tener estructuras de sustancia blanca y gris que van a ser similares o van a mantenerse ahí de las procedentes del bulbo o de la médula espinal. Ya, para el estudio de la configuración interna, vamos a dividir en cuatro cortes a este puente. El primer corte que vamos a estudiar es un corte que pasa por el extremo inferior del puente. Ya, aquí vamos a observar que sobre la fosa romboidea, es decir, el piso del cuarto ventrículo, encontramos una lámina de sustancia gris, en la cual va a discurrir las estrías medulares del cuarto ventrículo. Aquí sería este nivel, la sustancia gris sobre la fosa romboidea, y en esta parte encontramos discurriendo las estrías medulares. También observamos que en este corte va a estar pasando a nivel del pedúnculo cerebeloso inferior, es decir, aún no pasa por el medio ni el superior, por lo que está en la parte más inferior. Y aquí, bueno, aquí en esta imagen de acá podemos observar ya, que aquí estaría pasando el corte en el extremo inferior. Este primer corte ha pasado por aquí y aquí encontramos las estrías medulares y a este nivel vamos a encontrar el pedúnculo cerebeloso inferior, es decir, aún no pasa por aquí, aún no pasa por el pedúnculo cerebeloso medio, que lo vamos a observar en cortes posteriores.
Ya, luego encontramos que esta cara lateral va a estar marcada por la emergencia del nervio vestíbulo coclear. Es decir, que este nervio vestíbulo coclear que iba a estar pasando por el surco bulopontino lateralmente va a ascender y va a terminar aquí sus núcleos. Y aquí vamos a estudiar los núcleos de terminación de este par craneal, de este octavo par craneal. Ya, este nervio vestíbulo coclear se divide en dos partes, un nervio vestibular que controla el equilibrio y un nervio coclear que controla la audición. Los núcleos de este nervio vestibular encontramos aquí a nivel de la fosa romboidea, pero en la área vestibular. Bueno, encontramos primero el núcleo vestibular medial, que está por aquí, y lateral a este, el núcleo vestibular lateral, que encontramos acá. Ya. Luego encontramos en la parte ya coclear de este nervio dos núcleos de terminación que estarían anterior y lateral a este pedúnculo cerebeloso inferior que encontramos aquí. Entonces, anterior y lateral a este encontramos los dos núcleos. El primero sería el posterior, que sería el núcleo coclear posterior, y tenemos un anterior que es el núcleo coclear anterior. Ya. También en la parte ya anterior, posterior a estas pirámides vulvares y anterior a la sustancia gris, a la fosa romboidea, encontramos que se mantiene aquí el hemisco medial en su forma longitudinal y este corte va a estar pasando por el extremo superior de estos núcleos olivares inferiores. Encontramos aquí. Ya en este espacio interolivar encontramos el hemisco medial y superiormente a este encontramos el fascículo longitudinal medial. Y entre entre estas dos estructuras observamos unas fibras longitudinales que van a estar entrecruzadas, que sería el tracto tegmental central que observamos aquí. Estaría entre estas dos estructuras. Y ya por último encontramos otras estructuras que estarían medial y anterior a estos núcleos vestibulares, es decir, aquí medial y anterior. El primero, el que es superior a este, sería el núcleo espinal del nervio trigémino que encontramos aquí. Y inferior a este núcleo encontramos el tracto espinal del nervio trigémino, que está por acá. Y en la parte media encontramos también fibras longitudinales entrecruzadas que simularían la formación reticular, pero a este punto le vamos a llamar el rafe del puente, que estaría discurriendo por aquí. Ahora vamos a ver lo que es el segundo corte. En el segmento anterior de este corte, nosotros observamos lo que son haces de fibras transversas, las cuales se inclinan posteriormente para constituir, en este caso, los pedúnculos cerebelosos medios. Entre estas fibras hayan regados lo que son pequeños núcleos de sustancia gris, estos cafecitos, o también llamados núcleos del puente. Ya, las fibras originadas en estos núcleos se entrecruzan, en este caso, sobre la línea media, atravesando lo que son los pedúnculos cerebelosos medios, y desde ahí parten a lo que son los hemisferios cerebelosos. También podemos mencionar que estas fibras pontocerebelosas se disocian y cruzan lo que son los tractos piramidales, pequeños y numerosos haces de fibras. Ya, posterior a lo que son las fibras pontocerebelosas, se halla el hemisco medial, este de acá, este azul, y un poco más posteriormente nosotros encontramos el fascículo longitudinal medial. A los lados el corte secciona lo que son los pedúnculos cerebelosos medios y por ello lo que son las fibras puntocerebelosas penetran en lo que es el cerebelo. Ya, nosotros también tenemos a lo que son los núcleos vestibulares y al núcleo y tracto espinal del nervio trigémino, este de aquí, los cuales permanecen aún en la parte lateral de todo esto que conforma lo que es la sustancia gris de la fosa romboide. Ya, anterior al colículo facial se halla lo que es el núcleo del nervio abducen, este de acá. Las fibras de este nervio brotan de la cara medial del núcleo y siguen lo que es un recorrido oblicuo en sentido anterior y lateral, emergiendo del puente por la parte medial de lo que es el surco bulopontino. En la formación reticular lateralmente a lo que podemos observar el menisco medial, el corte cruza a través del tracto tegmental central, este de acá, lateral y posterior a este tracto se observa una masa de sustancia gris situada en la prolongación del núcleo ambiguo. Estaríamos hablando en este caso del núcleo del nervio facial o núcleo motor del nervio facial. De este núcleo, las fibras radiculares del nervio alcanzan la parte lateral de lo que es el surco continuo. También debemos mencionar que el nervio facial es sensitivo, motor y vegetativo, ¿ya?
este de acá. El núcleo de terminación de estas fibras sensitivas forma la parte superior de lo que es el núcleo del tracto solitario. Este de acá, como podemos observar, este cafecito, este se sitúa medialmente a lo que son los núcleos vestibulares, estos de acá, en la sustancia gris de lo que conforma, como habíamos dicho, la fosa romboidea. Los núcleos vegetativos son en este caso el núcleo lagrimal, el amarillo, y el núcleo salivatorial superior, que en este caso sería el color naranja, que están situados en relación del surco limitante entre el núcleo del nervio abducens, el verde de acá, y el núcleo del tracto solitario, que es el anaranjado, el cafecito de acá. El tercer corte pasa por la emergencia de las raíces del nervio trigémino. Este presenta la misma disposición que el corte anterior en cuanto a los tractos piramidales, el tracto tegmental central, las fibras pontocerebelosas y el lemnisco medial. Aquí el lemnisco medial está alargado de manera transversal y está engrosado lateralmente debido a las fibras del tracto espinotalámico, el cual va a formar el lemnisco espinal. Lateralmente al lemnisco espinal se encuentra el lemnisco lateral que se dirige en sentido posterior y superior. En este corte, los núcleos del nervio abducens y el núcleo olivar inferior han desaparecido por completo. Como vimos en la configuración externa, el nervio trigémino va a emerger del puente en la unión de sus caras anterior con sus caras laterales. El nervio trigémino describe dos raíces, una raíz lateral y sensitiva y una raíz medial más pequeña y motora. Las fibras sensitivas del nervio trigémino discurren a lo largo de una lámina gris que ocupa casi toda la altura del bulbo raquídeo y del puente. Estas fibras, antes de penetrar en el núcleo de terminación, que es el núcleo principal del nervio trigémino, y se continúa con el núcleo espinal del nervio trigémino, se van a dividir en dos prolongaciones. Una prolongación ascendente y corta que penetra inmediatamente en el núcleo sensitivo principal del nervio trigémino, y la otra raíz, antes de ramificarse en el núcleo, va a discurrir por el lado lateral de la columna gris y va a conformar el tracto espinal del nervio trigémino. En cambio, la raíz motora va a nacer del núcleo motor del nervio trigémino situado medialmente al núcleo sensitivo principal del nervio trigémino, y también se encuentra situado posterior, superior y un poco lateralmente al núcleo del nervio facial. Corte que pasa un poco inferior al extremo superior del puente o protuberancia. Este corte se va a encargar de seccionar la parte anteroinferior de los pedúnculos cerebelosos medios y superiormente a los pedúnculos cerebelosos superiores. En este caso, las fibras pontocerebelosas y córtico-espinales no van a presentar algún cambio con respecto al corte procedente, mientras que el cuarto ventrículo se va a encontrar más estrecho, ya que este corte va a pasar a poca distancia del ángulo superior de la cavidad ventricular. Con respecto al lemnisco medial, este lemnisco medial igual se encuentra alargado transversalmente, y el lemnisco lateral se va a encontrar emergiendo del surco lateral de los pedúnculos cerebrales. De esta manera va a dividir el pedúnculo cerebeloso superior del pedúnculo cerebeloso medio. Entre el lemnisco medial y el lemnisco lateral vamos a encontrar un núcleo del lemnisco lateral. Posterior a este y lateral al tracto tegmental central vamos a encontrar el núcleo olivar superior. Posterior al lemnisco medial vamos a encontrar un haz de fibras transversales que va desde el núcleo olivar superior hasta su otro homólogo. Todo este haz se va a denominar cuerpo trapezoide. Posteriormente al lemnisco medial vamos a encontrar el núcleo del cuerpo trapezoide. Con respecto a la sustancia gris de la fosa romboidea, vamos a encontrar aquí una masa, la cual se va a encargar de dar el origen a la raíz del nervio trigémino. Esta masa se denomina el núcleo motor del nervio trigémino. Anterior a esta vamos a encontrar una masa de coloración azulada que es por las células que lo constituyen, se denomina locus ceruleo. Y con respecto al fascículo longitudinal medial, este se encuentra uno a cada lado de la línea media, como sus cortes procedentes, y se encuentra más visible en la formación reticular. Es importante reconocer que esta se encuentra anterior de la sustancia gris de la fosa romboidea. Síndrome de Miller-Gubler fue descrito en 1856 por dos médicos franceses, Miller y Gubler.
Se denomina un síndrome protuberencial debido a una lesión pontina inferior unilateral que se caracteriza desde el punto de vista clínico por una hemiplegia contralateral y una paresia del sexto y séptimo pares craneales ipsilaterales, lo que quiere decir una parálisis cruzada que afecta a las extremidades de un lado del cuerpo y a la cara del lado opuesto. Esto puede deberse a una causa vascular por un posible infarto de las ramas perforantes de la arteria basilar. Las manifestaciones clínicas que se presentan en este síndrome se deben a una alteración en el nervio abducens o sexto par craneal que produce el estrabismo interno con pérdida potencial para hacer girar el ojo afectado hacia el exterior. Una lesión en los nervios faciales o séptimo par craneal produce la parálisis flácida de los músculos de la expresión facial y la pérdida del reflejo corneal. Y una lesión en el tracto córtico-espinal va a conllevar a una hemiplegia contralateral de las extremidades. La pérdida funcional de estas estructuras anatómicas del puente causa el síndrome de Miller-Kugler. Gracias por su atención.